Buenos días, hermanos. Dios les bendice. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud y por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Gracias damos por la vida de cada uno de ustedes que ahora sí que con fidelidad han seguido al Señor. Gracias porque ahora sí que obtuvimos la victoria de vencer y venir a adorar a nuestro Señor. Damos gracias porque ya le alabamos, porque dice la alabanza, digno es el Señor. ¿Sí? Entonces, damos gracias a Él, porque debemos darle honra y gloria. ¿Sí? Y damos muchas gracias también porque estamos nuevamente trayendo el mensaje, ese mensaje que es muy necesario para nuestra edificación, para cada uno de nosotros. ¿Sí? Damos gracias a Dios, ¿verdad? por la vida de todos mis hermanos, tanto como de ahorita el primero y el segundo, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita ahora sí que vemos lugares vacíos, pero sabemos de antemano, esperemos que en el segundo culto nos acompañen nuestros hermanos. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a empezar el tema de esta mañana. Lo hemos titulado Escrito está. ¿Sí? Ya leímos ahorita la versión bíblica en Mateo 4, del 1 al 11. Vamos a enfocar en Jesús es tentado, ¿sí? La tentación. Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la palabra. Como dijo Carlos, ¿verdad?, esa palabra que no quede nada más la oigamos, sino que la pongamos en obra. ¿Sí? Bueno, tenemos una introducción. Dice, ¿cuántos desean obtener victoria tras victoria en sus vidas? Claro que a todos nos gustaría esto, y estoy aquí para informarles que la victoria están al alcance de todo creyente fiel. Todo creyente fiel. ¿Sí? Y la fórmula para obtener la victoria está escrita en la palabra de Dios, que es la Biblia. Hermano, dile a la persona que tienes a tu lado, escrito está. ¿Sí? Escrito está. ¿Sí? Y lo único que necesitamos es conocer las claves que te abrirán las puertas de las bendiciones. Pero, ¿dónde podemos encontrar estas claves? ¿Dónde las encontraremos? ¿Sí? Y las bendiciones que necesitamos también cada uno de nosotros. Ser bendecidos. Cuando tomamos el tiempo de analizar la palabra de Dios, encontramos que cuando el diablo tentó al Señor Jesús, respondiendo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Eso lo vemos en Lucas 4:4. Dice, es exactamente aquí donde encontramos las claves para tener vidas victoriosas. ¿Y dónde está? ¿Dónde encontramos esto? En la palabra de Dios. Ahí es donde encontramos. Ahí es donde vamos a obtener la victoria. Hermanos, cuando estamos atentos a la voz de Dios y le obedecemos, porque esa es ahora sí que esa palabra debemos de obedecerla, le obedecemos, nuestra vida será bendecida en todo momento. ¿Sí? Nuestra vida será bendecida en todo momento. En otras palabras, obtendremos la victoria que tanto anhelamos. Quiero decirte que lo que Dios tiene preparado para ti, nadie te lo puede quitar. ¿Sí? Lo que Dios tiene preparado para ti, nadie te lo puede quitar. Dios cumple su palabra. ¿Sí? Dios cumple su palabra. Todo lo que dice el Señor en la palabra de Dios, Él la cumple. Y te dará lo que Él tiene
designado para ti y te pondrá donde debes estar. Dios cumplirá su palabra, aunque el tiempo haya pasado, pues ya decidió que así será. Lo que sucede es que hay veces que nosotros nos desesperamos, ¿sí? Queremos bendición y nos desesperamos. Pero acuérdense que allá Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura o será añadido. ¿Sí? No debemos desesperarnos, ya que en ocasiones llegamos a pensar que todo está en nuestra contra. ¿Sí? En ocasiones pensamos que todo está en nuestra contra. Las dificultades, circunstancias y situaciones aparentan insuperables. Creemos que no las vamos a superar. Pero son en momentos como estos que tenemos que recordarnos lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43:13. Vamos a ver Isaías 43:13, que nos dice. Dice la palabra de Dios: desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. ¿Sí? Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios, dice la palabra. Hermano, dile a la persona que tienes a tu lado ahí que escrito está. ¿Sí? Escrito está. Estamos hablando de la palabra de Dios y esto está escrito en la palabra. Como le dijo Jesús a Satanás, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? Hermanos, tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Sí? Tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestra mente. No existe nada ni nadie que pueda detener a Dios. Nada ni nadie que pueda detener a Dios. Para lograr tener una vida victoriosa, tenemos que dejar de fijarnos en las circunstancias. Tenemos que dejar de afligirnos en nuestras limitaciones. Tenemos que grabar la palabra de Dios en nuestra mente y recordar lo que nos dice el Señor allá en Lucas 1:37. Dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Grabar la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos que grabarla, porque es nuestra arma. Tenemos que predicar la palabra, no solo aquí entre nosotros mismos, sino allá afuera con nuestros hermanos. Que hay que traerlos a los pies del Señor. Así que esa palabra tiene que estar, la debemos tener siempre en nuestra mente. Dice: para lograr tener una vida victoriosa tenemos que creer y descansar en su poder. ¿Sí? Tenemos que creer y descansar en su poder. Pero para que podamos recibir todas las bendiciones de Dios, que Dios desea derramar en nuestra vida, existe algo imprescindible que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que crear las condiciones para que las puertas de las bendiciones se abran. ¿Sí? Tenemos que crear las condiciones para que todas esas bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, y no solo para ti, para tu familia, para tu hogar, les alcancen. En otras palabras, las bendiciones dependen de ti. De cada uno de nosotros dependen las bendiciones. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Lo digo porque las bendiciones dependen de tu obediencia y tu fe. De tu obediencia y de tu fe.
Eso es lo que depende, ¿verdad? Las bendiciones. La realidad es que si no estamos atentos a su palabra y no confiamos completamente en que no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. ¿Sí? En esencia, lo que hemos hecho es cerrar las puertas de las bendiciones. ¿Sí? Si no obedecemos y pues no tenemos fe, cerramos las puertas de las bendiciones. Como había dicho anteriormente, las bendiciones dependen de cada uno de nosotros, de ti, de mí, si obedecemos a la palabra. ¿Sí? Recordemos siempre que Dios no bendice al incrédulo. Dios no bendice al incrédulo y al desobediente. Al que es desobediente, Dios no lo bendice. Y es exactamente por eso que en la epístola de los Hebreos encontramos esta advertencia. Hebreos 13:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sí? Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ni de incredulidad, para apartarnos del Dios vivo. Manteniendo estos detalles en mente, pasemos ahora a la lectura de la palabra de Dios de esta mañana, hermanos, que ya ahorita la acabamos de leer, ¿verdad? Algunos todavía no llegaban y no la leyeron. Vamos a leerla nuevamente. Vamos a leer Mateo 4 del 1 al 11. Mateo 4 del 1 al 11. Lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a leer. ¿Ya lo tienen en la Biblia? Si no, yo voy a aparecer en la diapositiva. ¿Sí? Dice Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si prostrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Bueno, ahí vemos, ¿verdad?, cuando Jesús fue tentado, ¿verdad? Y aún así nosotros también podemos ser tentados, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que la incredulidad y la desobediencia deliberada a la voz de Dios solo producen una vida sin frutos y sin bendiciones. Esto es algo que se nos da a entender claramente allá en Hebreos 10, 26, 27. Dice: porque si pecamos voluntariamente, fíjense nada más cómo empieza, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. ¿Sí? ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto, hermanos? Lo que les estoy diciendo es que la fe y la obediencia son las llaves de las bendiciones. La fe y la obediencia son las llaves de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Es exactamente por eso que tenemos que poner en acción nuestra fe y obediencia en nuestras vidas. Tenemos que fortalecer nuestra fe. Recordemos siempre lo que encontramos también allá en Hebreos 12:12, que nos dice: por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. ¿Sí? Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas. Hermanos, tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. ¿Sí? Tener más obediencia a nuestro Dios. El hermano la semana pasada nos invitaba, ¿verdad?, que nos habló de Isaías, que decía: heme aquí, Señor. Y nadie levantó la mano. No obedecemos a la palabra. No obedecemos. ¿Sí? Es lo que más nos pide, la obediencia. Ser obedientes, ¿no? Tenemos que siempre recordar lo que el Señor nos dice también allá en Juan 14:23. Juan 14:23. Dice: si alguno me ama, mi palabra guardará. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. ¿Sí? Si alguno me ama, mi palabra guardará. Tenemos que guardar la palabra, hermanos, en obediencia a nuestro Dios. Es un mandato. ¿Sí? Y si lo ponemos aquí, dice: escrito está. ¿Sí? Escrito está. ¿Sí? Así que, hermanos, si queremos recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para cada uno de nosotros, entonces tenemos que accionar estas llaves. Cuando tenemos fe y somos obedientes a la palabra de Dios, las bendiciones comenzarán a llegar a nuestra vida. No existe nada ni nadie que pueda impedir que recibas lo que Dios desea entregarte. Nada ni nadie. Dice: cuando permanecemos obedientes a Dios, cuando permanecemos obedientes a Dios, es cuando te va a llegar la bendición. Y también fortalecemos nuestra fe. ¿Sí? No importa en qué situación o circunstancia puedas encontrarte, pero verás las bendiciones de Dios. ¿Sí? Verás las bendiciones porque Dios irá delante de ti. Muchas veces, hermanos, Dios nos ha bendecido bastante, por así que en mi hogar, con trabajo, hermanos. Antes se nos escaseaba mucho el trabajo. ¿Sí? Ahorita tenemos ya como 3, 4 años que pues no nos ha fallado el trabajo, gracias a Dios. ¿Sí? Problemas todos tenemos, ¿sí? Y problemas, circunstancias, ¿verdad? Como verán, mi esposa no está conmigo porque también sufrió un accidente, se fracturó un tobillo, ¿verdad? Y yo en esta semana también tuve algunos percances, ¿sí? También tuve algunos percances ahí, gracias a Dios pues no fue mayores, ¿verdad? Ustedes saben que cuando uno va a trabajar en la obra de Dios, ahora sí que Satanás por ahí empieza a meter ahora sí como decimos, ¿verdad?, allá mundanamente, su cola, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios pues no me pasó nada. Yo tuve un accidente en el trabajo, me caí, pero gracias a Dios nada más fueron golpes, ¿sí? El domingo pasado que salí de la iglesia también tuve
percance en el carro, un motociclista se me estrelló en el carro. Gracias a Dios no pasó nada, nada más fueron pues, cosas materiales. El joven no le pasó nada, nada más se dio unos raspones. Pero les digo, o sea, cuando uno viene a trabajar a la obra de Dios, todo nos puede pasar, hermanos, todo nos puede pasar. Pero ahora sí, como decimos aquí, hemos tenido la victoria, ¿va? Hemos vencido, sabemos que Dios está con nosotros. Dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, pues yo doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos han pasado estas cosas, pero sabemos de antemano que no son cosas grandes, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que Dios bendice, hemos sido bendecidos. Entonces vemos, ¿verdad? Que Dios irá delante de nosotros. Dice, Él mismo irá abriéndote caminos que ni te imaginas, para darte esos tesoros que tiene preparados para ti. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Sí? Vamos a ver ahí en Isaías 45, 2 y 3. Dice, yo iré delante de ti y allanaré las montañas, romperé las puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro. Yo te daré de los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, que te llama por nombre. ¿Sí? Yo soy el Señor. Si lo vemos ahí, lo pusimos con letras mayúsculas, ¿verdad? El Señor. El hermano ha estado hablando del Señor. Si Él es nuestro Señor, Dios nuestro Señor, entonces es nuestro amo supremo. ¿Sí? Entonces dice que Él irá delante de nosotros. ¿Sí? Y para no olvidarnos, hermanos, dile a la persona que tienes a un lado, escrito está. Escrito está. ¿Sí? Hermanos, pero un error común que todos cometemos, y debido a esto perdemos nuestras bendiciones, es que se nos olvida que cualquier bendición que podamos recibir aquí en la tierra es temporal. ¿Sí? Es temporal. Pero es en esto en lo que nos concentramos. ¿Sí? Siempre nos concentramos en esto, en las bendiciones, recibir bendiciones. Y esas son temporales. ¿Sí? A veces tenemos la tendencia a concentrarnos más en lo material. ¿Sí? Nos concentramos más en lo material que en lo espiritual, que en lo celestial. Pero como se ha predicado en otras ocasiones, las bendiciones espirituales son mucho superiores a las materiales. ¿Sí? Es por esta razón que nunca podemos aferrarnos ni idolatrar lo material como si fuera nuestra razón para vivir. ¿Por qué digo esto? ¿Sí? Muchas veces, hermanos, nos aferramos a lo material. ¿Sí? A lo material. Decimos, no, pues, por decir así, excusas como el trabajo. ¿Sí? No, pues, es que no puedo ir a la iglesia porque voy a trabajar domingo. ¿Sí? No pude venir porque tuve que hacer algo en la casa. O porque voy a tal lugar, voy a comprar esto, voy a hacer esto otro. Muchas cosas. Y le damos más cavidad al mundo que a lo celestial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Lo digo porque existen muchas personas en este mundo que han idolatrado tanto lo material que solo viven para obtener más y más. ¿Sí? Para obtener más y más. A esto se le llama, hermanos, avaricia. ¿Sí? Avaricia. Y la Biblia ya en Hebreos 13:5 nos dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos exige eliminar esto de nuestra vida. ¿Sí? Que no tengamos avaricia, hermanos. ¿Sí? Que no nos vayamos más por lo material que a lo espiritual. A muchos se les ha olvidado o están tan envueltos en las cosas de este mundo que no se dan cuenta. Perdón, ya se lo leí. Dice, ¿qué sucede entonces, hermano?
¿Qué sucede? Lo que sucede es que se apartan su mirada de lo más importante. ¿Sí? Apartan su mirada de lo más importante. Apartan su mirada de Dios. ¿Sí? Se aparta la mirada de Dios y nos vamos sobre la material. Y se les olvida por completo las palabras que dijo el apóstol Pablo, que encontramos allá en Filipenses 2, 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Sí? Así que y las palabras son las palabras claves aquí. Ocupaos en vuestra salvación. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué es lo que el apóstol nos quiere decir con esto? Hermanos, no es que tengamos que hacer algo para ser salvos, ya que la salvación es un don de Dios. Solo por obra y gracia de Dios somos salvos. Así que ocuparnos en nuestra salvación no significa que tenemos que hacer algo para recibirla, sino que significa que tenemos que luchar en contra de los impulsos de la carne. Acuérdense que la carne es débil, y mientras estemos en esta carne vamos a estar pecando. ¿Sí? Ocuparnos de nuestra salvación significa que al diario tenemos que luchar en contra de los deseos pecaminosos. ¿Y cómo vamos a luchar, hermanos? Con esos deseos pecaminosos, sino que más que orar, orando a Dios, pidiéndole al Señor que nos quite toda tentación, que no seamos tentados, ¿verdad? Así como fue el Señor Jesús por Satanás. ¿Sí? Dice, lo que ocuparse de nuestra salvación significa es que tenemos que vestirnos del nuevo hombre y perseverar en la santidad. ¿Sí? Perseverar en la santidad. Hermano, dile a la persona que tienes al lado: ocupaos en vuestra salvación. Ocupados en vuestra salvación. ¿Sí? El peor enemigo de las bendiciones que Dios nos da es que al pasar del tiempo, ya sea consciente o inconscientemente, pierden el valor que tuvieron al principio. Es más, hasta nos atrevemos a protestar o a reclamar cuando con lo que Dios nos bendijo no anda bien. ¿Sí? Protestamos, reclamamos, ¿sí? Cuando Dios nos bendijo, lo que nos bendijo y no anda bien. Esto es así desde el principio, hermano. Esto es así desde el principio, como escrito está allá en Génesis. ¿Sí? Allá en Génesis, vemos Génesis 3:12. ¿Qué nos dice? Génesis 3:12 dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Sí? Obediente a Adán. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, la Biblia está llena de consejos, especialmente para los tiempos de crisis, ¿sí? A fin de que las bendiciones que Dios tiene para nosotros nos alcancen. Pero el desconocimiento de estos consejos en muchas ocasiones nos conduce a tomar decisiones equivocadas. Por eso terminamos errando y hacemos las cosas basadas en nuestra propia opinión o conveniencia. Y muchas veces la palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Sí? No lo debemos hacer con nuestras propias fuerzas.
Y acuérdense que dice que la Biblia está llena de consejos. Bueno, tantos consejos que estamos viendo ahorita en el libro de Proverbios, ¿sí? Todos los que vamos a la célula, si alguno no va a la célula, pues se está perdiendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo es muy interesante y muy importante. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien cómo esto es algo que el salmista expresa también allá en el Salmo. Salmo 119, 5 y 6. Dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. ¿Sí? Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Hermanos, ¿qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy tratando de decir es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? Examinarnos a nosotros mismos y ser sinceros, ¿sí? Tenemos que ser sinceros también. Recordemos que todos aquí podemos engañar a muchos, pero a Dios nunca podremos engañarlo. Aquí podremos engañar a muchos, pero a Dios no. Dios conoce nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro cuerpo lo conoce. Así que tenemos que examinarnos para descubrir si hemos sido negligentes con lo que Dios nos ha bendecido. ¿Sí? Si somos negligentes con lo que Dios nos ha bendecido. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos, reconocer nuestros errores. Algo muy importante, hermanos, pedir perdón. Eso no se nos da mucho. Cuando ofendemos a alguien o nos ofende a alguien, tenemos que pedir perdón. ¿Sí? Y eso es una de las cosas que no se nos da mucho. A veces nuestro orgullo no nos deja. ¿Sí? Y más que todo, hermanos, pedir sabiduría a Dios para no volver a cometerlos. ¿Sí? Pedir esa sabiduría a Dios para no volver a cometer todo esto. Hermanos, las bendiciones de Dios están a tu alcance. ¿Sí? Hoy tu vida puede dar un giro de 360 grados. ¿Sí? Un cambio de dirección y cambiarlo todo para bien. No importa las malas decisiones que hayas podido tomar en el pasado, eso ya pasó. Malas decisiones. Dios está presente en este lugar ahora mismo. ¿Sí, amén? Dios está presente en este lugar ahora mismo. ¿Cómo puedo estar tan seguro de esto? ¿O cómo podemos estar tan seguros de esto, que Dios está presente ahora mismo? ¿Sí? Lo puedo estar porque escrito está. Allá en Mateo 18:20 dice la palabra: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aquí está el Señor, hermanos, en medio de nosotros. Hermanos, hoy en este mismo momento todos estamos experimentando la presencia de Dios. Hoy puedes comenzar a recibir las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu familia, para tu hogar, hermanos, pero solo cuando somos fieles a lo que escrito está. ¿Sí? Solo cuando somos fieles a lo que escrito está. Recordemos siempre que debido a su mala actitud, el pueblo de Israel tuvo que vagar por el desierto 40 años. ¿Sí? Recordemos que Moisés desobedeció las instrucciones de Dios. Golpeó la roca y su vida cambió. La mala actitud y desobediencia de Moisés causó que pudiera ver la tierra prometida, pero que no pudiera entrar en ella.
por esa mala actitud que puede tener uno, puede tener, también obtener esto. Pero también recordemos que aunque Pedro negó a Jesús, él se convirtió en el primer predicador de multitudes, y que debido a las predicaciones de los apóstoles a través del tiempo, millones de personas han rendido su corazón a Cristo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Lo que les estoy diciendo es que Dios puede transformar una vida en un instante, así como te transformó a ti y a mí y a cada uno de nosotros cuando anduvimos allá en el mundo, ¿sí? Pero ese viejo hombre ya quedó atrás. El Señor nos transformó, ¿sí? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Obedecer, obediencia, ¿sí? Por gratitud tenemos que obedecer la palabra, ¿sí? Quizás estás pasando por momentos difíciles, ¿sí? Quizás, y sabes que esto no es lo que Dios tiene para tu vida. ¿Qué debes y tienes que hacer, hermano? ¿Qué debemos y tenemos que hacer? Tenemos que tener la convicción de que Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene grandes planes para ti. La palabra de Dios dice que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien, ¿sí? Recuerda que escrito está allá en Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor que porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Sí? Eso es lo que dice el Señor. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Y puedes decirle a la persona que tienes a un lado, nuevamente, escrito está. Escrito está. ¿Sí? Todo lo que estamos viendo, escrito está. ¿Sí? Dios puede transformar tu vida como lo hizo con Saulo. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan quién era Saulo? Hoy el apóstol Pablo le llamamos. ¿Sí? Dios puede transformar tu vida como lo hizo con Saulo en el camino a Damasco. Recordemos bien quién era él antes de tener el encuentro con el Señor. ¿Sí? Saulo era el perseguidor más feroz de los cristianos de este entonces. ¿Sí? Pero Saulo tuvo un encuentro con el Señor, un encuentro que cambió su vida para siempre. Y escrito está. ¿Sí? Él pasó a ser uno de los apóstoles más importantes en la Biblia. Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Sí? Hermanos, y todo esto lo vemos, y decimos, bueno, Señor, escrito está. ¿Sí? Todo está en la Biblia, todo lo que necesitamos, y eso es lo que necesitamos nosotros. Por eso vimos más atrás que decía que esta palabra tenemos que grabarla en nuestra mente. ¿Sí? Grabarla en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la estás, de aquí está, y dice escrito está. Escrito está. ¿Sí? Vamos a la conclusión, hermanos. Vamos a la conclusión. Dice, si las circunstancias te han conducido a vivir en momentos difíciles, momentos de depresión, tristeza y dolor, Dios puede hacer tu vida cambiar de inmediato para que vivas en bendición. Si eres de los que creen que van en la dirección correcta y sabes que Dios te ha llamado para algo más grande, Dios te va a visitar como a Saulo, que tu vida tomará una nueva dirección y Él lo hará. Pero para que estas cosas puedan suceder en nuestra vida, tenemos que estar nutridos con lo que escrito está. Tenemos que nutrirnos y confiar
en la palabra de Dios, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a nutrir y aquí es donde escrito está, ¿sí? Adelante. Dice, sé que la batalla que todos enfrentamos a diario no es fácil. Lo sé porque yo sufro las mismas tentaciones que ustedes. Sé que en ocasiones podemos sentirnos como si no tuviésemos las armas para combatir, pero esto no es más nada que una mentira del diablo, porque en 1 Corintios 10:13 escrito está, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que lo puedan resistir. Adelante. Si queremos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, tenemos que concentrarnos con lo que escrito está. Nunca nos olvidemos que nosotros no dependemos de las cosas del mundo. Como cristianos fieles, nosotros dependemos de lo que sale de la boca de Dios. Escrito está, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el verso 4. Dile a la persona que tienes a tu lado, hermano, escrito está. Dice la palabra, dice, al ser tentados a abandonar los caminos de Dios o a servir los placeres de la carne, nunca nos olvidemos lo que el Señor le dijo a Satanás cuando trató de tentarle. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dile a la persona que tienes a tu lado, escrito está. Amén. Y vemos ahí, hermanos, dice que la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Sí? Amén, hermanos. Bueno, hermanos, esta es la palabra que yo les puede compartir. Espero que les haya afectado en nada, ¿va? Ahora sí que estamos para exhortarnos. Si ustedes también quieren exhortarme, también exhórtenme a mí, hermanos. Yo estoy puesto para que también, ¿verdad? Pero esa es la palabra que traemos para ustedes. Amén. Gracias, hermano.